día de hoy vamos a tratar sobre las anomalías cromosómicas y bueno, nuestro objetivo de esta clase va a ser explicar qué son las anomalías cromosómicas, cómo van a afectar el desarrollo genético y físico de las personas. También vamos a describir los diferentes tipos de anomalías cromosómicas, tanto las numéricas como las estructurales, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Primero quería hacer una diferencia entre una enfermedad citogenética y una anomalía cromosómica, porque a veces estos términos pueden prestarse para que las personas piensen que sea igual, ¿no? Pero no es así. Una anomalía cromosómica es todo aquello que va a afectar el cromosoma, ya sea en su cantidad, que pueden ser una mayor cantidad de cromosomas de lo usual o una menor cantidad, o en su estructura. Y una enfermedad citogenética va a ser la consecuencia de esa anomalía cromosómica. Si hay una anomalía cromosómica, por ejemplo, en el par 21 hay una trisomía, entonces esto se va a presentar como una enfermedad citogenética que es conocida como el síndrome de Down. Ya. ¿Cuál es la característica de las enfermedades citogenéticas? Eh, bueno, estas anomalías genéticas, estas enfermedades citogenéticas, perdón, generalmente van a ser mutaciones de nuevo. ¿Qué quiere decir mutaciones de nuevo? Que, o sea, puede suceder al azar, es de manera general, no es que haya sido eh, hereditario, ¿no? Aunque en algunos casos sí puede llegar a ser hereditario, pero es en menor porcentaje. La mayoría de estos son de nuevo, ¿no? Una mutación espontánea que hubo. Y bueno, en estas enfermedades citogenéticas, las más tolerables y las que también son sutiles, o sea, no se notan hasta cierta edad como en la entrada a la pubertad, son aquellas anomalías en los cromosomas sexuales, como por ejemplo el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que un niño puede tener síndrome de Klinefelter hasta los 10 u 11 años, puede pasar completamente desapercibido, pero ya cuando empieza su adolescencia, ahí es donde se pueden ver las manifestaciones, ¿no? Eh, Ahora, en las enfermedades citogenéticas, todas las enfermedades que tienen que ver con pérdida de material genético van a producir efectos mucho más graves. Por ejemplo, las delecciones, ¿no? Las delecciones cromosómicas que básicamente acá se pierde material genético, incluyen defectos mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, también una anomalía cromosómica numérica, eh, cuando son monosomías, usualmente estas monosomías van a afectar a los cromosomas sexuales y no a los cromosomas somáticos. Porque si, digamos, estas monosomías llegasen a afectar a cromosomas somáticos, eh, el producto no sería viable y se produciría un aborto espontáneo. Por ello es que solamente estas anomalías cromosómicas, sobre todo las monosomías, van a afectar a los cromosomas sexuales, no a los somáticos. Ya. Ahora, adentrándonos un poquito sobre las anomalías cromosómicas, como les mencioné, estas pueden ser de tipo estructural, como las delecciones, translocaciones, duplicaciones, etcétera, que vamos a hablar más adelante, o también numéricas. Quiere decir que el número de cromosomas está alterado. No hay 46 cromosomas en total, sino puede haber 45 o 47 cromosomas. Estas anomalías cromosómicas pueden afectar tanto a las células sexuales como a las células somáticas. Por ejemplo, una anomalía cromosómica que afecta a las células sexuales de tipo numérico sería el síndrome de Turner, ¿no? Donde solamente hay un cromosoma X cuando deberían de haber dos.
Ahora, un ejemplo de anomalía cromosómica numérica que afecta a células somáticas, por ejemplo, ahí está el síndrome de Down, que básicamente va a ser una trisomía que va a afectar el número de cromosomas que hay en el par 23, ¿no? En vez de haber dos cromosomas, uno paterno y uno materno en, en el par 23, hay tres cromosomas. Entonces, como ven, estas anomalías afectan tanto a las células sexuales como a las células somáticas. Para diagnosticar una anomalía cromosómica, el diagnóstico que la herramienta que se utiliza para realizar el diagnóstico es un cariotipo. Ah, ahora, ustedes dirán que, ¿qué es un cariotipo? Un cariotipo va a ser básicamente como una fotografía, una foto, o sea, tómenlo de esa manera literal, ¿no? Como una fotografía que se realiza a una célula que está en metafase. Cuando esta célula está en metafase, todos sus cromosomas están alineados, los 23 pares de cromosomas. Entonces, se toma como que esta fotografía para ver el número de cromosomas que hay, la estructura de cromosomas y sirve básicamente para identificar estas anomalías, ¿no? Si hay un exceso de cromosomas o si hay una menor cantidad de cromosomas o si hay deleciones, entre otros. Para esto se utiliza un tipo de tinte que es el GEMSA, justamente sirve para realizar sobre todo las bandas en estos cromosomas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre las anomalías cromosómicas numéricas. Nosotros sabemos que el número normal de cromosomas es de 46, 23 cromosomas de la línea materna y 23 cromosomas de la línea paterna. Este número 46 es un número euploide, ¿no? Se podría decir que es la cantidad correcta de cromosomas que sí, que nosotros como humanos deberíamos de tener. Ahora, cuando este número de cromosomas está alterado, hay dos tipos, que uno de ellos es la poliploidía y uno es la aneuploidía. Poliploidía, tómenlo en este sentido, que quiere decir que eh, el número de cromosomas es múltiplo del número 23, pero no son 46 cromosomas, sino pueden ser, no sé, 69 cromosomas o 92 cromosomas, algo así, pero que no son 46 cromosomas, pero es múltiplo de 23. Eso quiere decir poliploidía. Aneuploidía quiere decir que eh, el número de cromosomas no es múltiplo del número 23. Como ustedes pueden ver acá, puede ser 2n más 1, que quiere decir 46 más 1 podría ser 47 cromosomas o 45 cromosomas, que no son múltiplos de 23, ¿no? Ahora, las causas de una poliploidía puede ser la dispermia o fallo en la meiosis 2. ¿Qué es dispermia? Eh, es cuando un óvulo es fecundado por varios espermatozoides. Puede ser fecundado por dos espermatozoides, ¿no? Y como el óvulo trae una carga de N cromosomas, o sea, de 23 cromosomas, y si fecundan dos espermatozoides, cada espermatozoide tiene como que su carga de N, entonces llegaría a ser 3N, y por ello es que es una poliploidía. Eh, bueno, acá el producto que se forma va a ser inviable y se van a producir abortos espontáneos. Ahora, en cuanto a las aneuploidías, eh, estas tienen como causa principal el fallo en la disyunción en la meiosis 1. Es decir, en la meiosis 1 pueden irse juntitos como que dos cromosomas homólogos, ¿no? A uno de los lados, cuando solo debería de trasladarse un cromosoma. Y bueno, esto seguro lo van a recordar también con el ciclo de mitosis y meiosis que
han escuchado o lo han estudiado en algún lado. Ya. En cuanto a las aneuploidías, como estas aneuploidías pueden ser trisomías o monosomías. Eh, en las trisomías lo que podemos observar básicamente eh, en, que en un, no sé, en un determinado número de cromosomas, por ejemplo en el cromosoma 21, no vamos a encontrar dos cromosomas, sino vamos a encontrar tres cromosomas. Y una aneuploidía quiere decir que en un cierto par de cromosomas, no sé, por ejemplo, en los cromosomas sexuales, que donde deberíamos encontrar dos cromosomas sexuales, uno de la línea paterna y otro de la línea materna, solo vamos a encontrar un cromosoma. Entonces es un tipo de aneuploidía, perdón, un tipo de monosomía. Entonces recuérdense que las aneuploidías pueden ser trisomías o monosomías. Ahora, también es importante hablar sobre el mosaicismo. El mosaicismo básicamente se va a dar porque va a haber una falta de disyunción. Eh, Ojo aquí, ah, esta falla en la disyunción va a ser de tipo mitótica. En cambio, las aneuploidías, les comenté que era un fallo en la disyunción de la meiosis. En el mosaicismo es de la mitosis. Y también otra cosa, por ejemplo, en las aneuploidías, este fallo en la disyunción se va a dar en los gametos, ¿no? Ya sea o en la ovogénesis o en la espermatogénesis. En cambio, el mosaicismo se va a dar lugar en células somáticas. Sobre todo, va a haber una falta de disyunción mitótica o cigótica, es decir, cuando ya se ha formado el cigoto, ¿no? No sé si se recuerdan que luego de la formación del cigoto, cigoto se vuelve a dividir en cuatro células, en ocho células, en 16 células. Entonces, en estas divisiones mitóticas sucesivas puede suceder esta falla en la disyunción mitótica. Por lo tanto, en este mosaicismo, una persona puede presentar dos o más poblaciones de células con distinto número de cromosomas. Es decir, una persona podría presentar este, células con 46 cromosomas y también podría presentar células con 47 cromosomas. Y va a depender también de la predominancia, ¿no? Si hay muchas más células con 47 cromosomas que células con cromosomas normales, entonces esta persona podría llegar a manifestar una enfermedad citogenética, ¿no? Pero sin embargo, si las células normales están en una proporción mucho mayor que las células con número de cromosomas alterados, entonces esta persona podría estar sana. Siguiente. Ahora, ya hemos hablado de las anomalías cromosómicas actuales, ahora vamos a hablar de las anomalías cromosómicas de tipo estructural. En las anomalías cromosómicas de tipo estructural, básicamente lo que acá vamos a ver es que el número de cromosomas que va a tener una célula va a estar normal, ¿no? Pero acá se va a alterar la estructura, ya sea porque este, va a haber eliminación de genes o un gen va a estar duplicado en un cromosoma, porque se sabe que el cromosoma tiene varios genes, ¿no? Entonces puede haber un gen extra o puede haberse quitado el gen o puede haber un intercambio de genes, entonces eso es básicamente una anomalía estructural en la que aparentemente el número de cromosomas sí está bien, pero lo que acá está fallando es la estructura que tiene un cromosoma, ¿no? Y una de estas anomalías cromosómicas más comunes es la traslocación. ¿Qué es la traslocación? Es un tipo de alteración cromosómica en la que un segmento de un cromosoma se desprende y se une a otro cromosoma diferente. Nosotros podemos ver en la imagen derecha la imagen de dos cromosomas, ¿no? Ojo acá, la traslocación afecta sobre todo a los cromosomas de tipo acrocéntrico. ¿Se acuerdan cómo eran los cromosomas de tipo acrocéntrico? Eran aquellos que tenían el brazo P, o sea, el brazo corto, mucho más corto de lo usual. Eran súper chiquititos. Entonces, esta traslocación
va a afectar a este tipo de cromosomas acrocéntricos. Eh, Acá en la imagen podemos observar el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Eh, Podemos ver que el cromosoma 14 es mucho más grande que el cromosoma 21. El cromosoma 14 tiene un brazo P de color rojo y un brazo Q de color verde. Y el cromosoma 21 tiene un brazo P de color rojo y un brazo Q de color amarillo. Ahora, ¿qué va a pasar en la translocación? Que va a haber como un intercambio de genes, ¿no? Por ejemplo, eh, el brazo P eh, va a intentar unirse con el brazo P, no, el brazo P del cromosoma 14 va a unirse con el brazo P del cromosoma 21 y van a formar como que un cromosoma, ¿no? Que ven ahí de color rojito. eh, y luego el brazo Q, que es de color verde, se va a unir con el brazo Q, que es de color amarillo, del otro cromosoma, y va a formar como que un cromosoma mucho más grande, que no sé si lo pueden señalar. Ya. Entonces, este cromosoma mucho más grande eh, es el que va a sufrir esa alteración, ¿no? Y el cromosoma más chiquito que ven, el de color rojito, ese cromosoma se va a perder y bueno, esta persona que tiene esta translocación o sea, va a pasar desapercibido porque no va a tener alteraciones como tal, pero va a ser un portador, o sea, va a portar este cromosoma defectuoso, donde se ha unido el cromosoma 14 con el cromosoma 21. Y bueno, si llega a tener un hijo, tiene más posibilidades de que este hijo sufra síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down por el mecanismo de traslocación. Este tipo de traslocación se llama traslocación robertsoniana. Ahora, se preguntarán por qué a esta persona que es portadora eh, no le afecta mucho esta traslocación, porque el cromosoma que él ha perdido, que es el de color rojito, el cromosoma que se ha formado de color rojito, ese cromosoma va a tener como que genes redundantes, ¿no? Que se pueden encontrar en otros cromosomas, por eso es que esta alteración estructural va a pasar desapercibido. El problema va a ser cuando esta persona tenga hijos, ¿no? Ahí sí, sus hijos van a ser más susceptibles de tener síndrome de Down. Ahora, también hay otro tipo de traslocación, que es una traslocación recíproca o equilibrada. En esta traslocación, eh, o sea, hay como que un intercambio de genes de un cromosoma con otro cromosoma, pero acá no va a ser dañino, ¿no? No va a ser dañino para el portador. Si tiene hijos, sus hijos tampoco no van a ser susceptibles a ciertas enfermedades citogenéticas. Por ejemplo, acá hay una translocación recíproca o equilibrada. Podemos observar acá. Es una mujer, tiene 46XX. La T significa translocación, 2 y 5 significa de los cromosomas afectados. Hay una translocación del cromosoma 2 con el cromosoma 5. ¿En qué parte del cromosoma 2? Hay una translocación en el brazo largo, que es el brazo Q, en, en la región 3 y en la banda 1. Ahora, el cromosoma 5 también sufrió una translocación en el brazo corto P, en la región 1, en la banda 1 y en la subbanda 4. Entonces es una translocación recíproca o equilibrada donde no se pierde material genético. En la translocación robertsoniana, como yo les expliqué en esa imagen, va a afectar a los brazos P de los cromosomas acrocéntricos. Es compatible con la vida, pero acá, por ejemplo, se van a formar los gametos desequilibrados y estos van a transmitirse, se pueden transmitir a los hijos, ¿no? Y podrían sufrir síndrome de Down por translocación robertsoniana. Siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquito
sobre los isocromosomas. Estos isocromosomas se van a producir por la división horizontal de los centrómeros. Y bueno, acá los brazos que se van a perder eh, usualmente son los brazos cortos, ¿no? Y el otro brazo va a quedar duplicado. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un cromosoma de color café y otro cromosoma de color morado. Eh, entonces, este cromosoma de color café representa cromosoma de origen paterno y el morado el cromosoma de origen materno. Como ustedes saben, en la división, eh, sobre todo en la parte de la disyunción de los cromosomas, estos cromosomas se van a separar de manera vertical, no de manera horizontal, o sea, de largo, no así como está en la imagen. En la imagen se está separando de manera horizontal. Y, y como ustedes ven, cuando se separa de manera horizontal, o sea, hace que las, que, o sea, en un lado estén solamente cromosomas con brazo P, que tienen dos brazos P, y en el lado de abajo otro cromosoma que solamente tenga los brazos Q. Y bueno, en ese tipo de isocromosomas, usualmente se puede perder el cromosoma que está formado por puro brazos P, ¿no? Y queda acá el cromosoma que está formado por brazos Q. Ya, ¿esto en qué casos podemos ver? Por ejemplo, en algunos pacientes que tienen síndrome de Turner, en lugar de un segundo cromosoma X normal, va a haber un isocromosoma del brazo largo, o sea, del brazo Q del cromosoma X. El isocromosoma se representa con una I minúscula. Ya, ahora, vamos a hablar también sobre las delecciones. Esto va a suceder en la meiosis, ¿no? Si va a haber un cruce desigual entre cromosomas homólogos, puede generarse una delección en un cromosoma y una duplicación en el otro. Sobre todo en la parte de crossing over, se refiere a esta parte. Eh, si va a haber un cruce desigual, puede haber una eliminación de una parte de un gen de un cromosoma y se duplica en el otro. Por ejemplo, acá observan un cromosoma normal que está numerado segmentos, ¿no? Segmento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa si este cromosoma sufre de elección? Hay dos tipos de delección. La delección terminal y la delección intersticial. En la delección terminal significa que lo que se va a perder va a ser uno de los extremos de ya sea del brazo P o del brazo Q del cromosoma. Por ejemplo, se puede perder la parte externa del brazo P, es decir, se puede perder acá el segmento 5 que está numerado, o también se puede perder el segmento 1. Tanto el 1 como el número 5 son extremos de este cromosoma. Mira, acá justamente hay la otra imagen, ¿no? Que muestra el ejemplo de una delección terminal. Acá está el número 3, 4 y 5. Quiere decir que se ha perdido la parte extrema, es decir, los genes que estaban en la región 1 y en la región 2, que son la parte extrema. Ahora, si digamos solamente se pierde el segmento 2 y el segmento 3 y permanece el segmento 1, sería una delección intersticial. O sea, no se pierde la parte extrema de los cromosomas, sino acá está la parte del medio del cromosoma. Como ven en la imagen, se perdió el número 2 y el número 3. Pero el número 1, que era la parte extrema, sigue ahí y también el número 5. Entonces sería una delección intersticial. Ejemplos de delección terminal es el síndrome de Cri-du-Chat, que va a aparecer en el cromosoma 5 y en el brazo P, ¿no? El brazo P, que es el brazo corto, sobre todo en la parte extrema,
se va a perder un gen. Ese es el síndrome de Krivicek. En la delección intersticial va a ser básicamente algo que se pierde del medio del cromosoma, ¿no? Acá está el síndrome de Williams, en el que se va a perder el, mm, un gen que está en la región 1 del brazo Q en el cromosoma 7. Eh, Ahora, también quería hablarles un poco sobre los cromosomas en anillo. ¿Qué van a hacer los cromosomas en anillo? Van a ser un tipo de elección terminal, o sea, donde se van a eliminar los genes en la parte extrema del cromosoma. Y luego de que se haya eliminado este material genético de la parte extrema, el cromosoma como que se va a hacer como un anillo, como pueden observar en esta imagen. Se elimina el material genético y lo que resta del cromosoma se hace como un anillo. Eso es un cromosoma en anillo. Ahora, ¿cuáles son las causas de una delección? Eh, por ejemplo, si una mujer ha sido expuesta a radiación, a sustancias químicas, esto puede provocar roturas en el cromosoma. También puede haber delecciones por las translocaciones desequilibradas o translocaciones robertsonianas, que como les mencioné anteriormente, se perdía la unión de esos brazos cortitos del cromosoma, que estaba pintado de color rojo. Siguiente. Ahora, otro tipo de anomalías cromosómicas son las inversiones. Eh, en las inversiones, básicamente un segmento de un cromosoma se, como que se va a romper entre comillas y este segmento va a llegar a girar 180 grados, como pueden ver en la imagen. Sí, ven eh, en la imagen de arriba, como que las bandas que están pintadas de color anaranjado están mucho más cerca al centrómero, pero cuando ocurre la inversión, ven que las bandas se alejan más del centrómero. O sea, esto indica que este segmento ha girado 180 grados. Y bueno, eso es una posición incorrecta, ¿no? En la inversión no va a haber pérdida ni ganancia de material genético, pero la reorganización puede afectar la función de los genes. Ahora, hay dos tipos de inversiones. La inversión pericéntrica y la inversión paracéntrica. ¿Qué es la inversión pericéntrica? Aunque creo que esto ya es mucho más detalle, pero si ustedes también desean profundizarlo, está bien. La inversión pericéntrica básicamente va a afectar el centrómero. Eh, Básicamente el segmento va a incluir parte del brazo corto P y del brazo largo Q. Ahora, la inversión paracéntrica no va a afectar el centrómero. Y acá solo va a ocurrir dentro de un mismo brazo del cromosoma. Como en la imagen que se muestra, ¿no? La imagen que les he mostrado es un típico ejemplo de inversión paracéntrica que la inversión va a ocurrir dentro de un mismo brazo del cromosoma, en este caso dentro del brazo largo, que es el brazo Q. Ahora, las duplicaciones. Eh, en las duplicaciones, básicamente un segmento del ADN se va a duplicar y aparecer dos veces en el mismo cromosoma. Acá, justamente en la imagen, van a ver un cromosoma que está numerado del 1 al 6. Y luego ven que hubo duplicaciones. El número 4 y el número 5 se duplicaron. Y bueno, básicamente esto sería la duplicación. Siguiente, por favor. Ahora, ya habiendo conversado sobre las anomalías numéricas como estructurales, vamos a ver las manifestaciones o las consecuencias
de estas anomalías que se reflejan en las enfermedades citogenéticas. Primero vamos a hablar de aquellas anomalías estructurales que van a afectar a las células somáticas y por lo tanto acá se van a manifestar estas enfermedades como el síndrome de Down. Siguiente. Ya, un ejemplo muy común de una anomalía citogenética, que afecta a cromosomas somáticos es el síndrome de Down, que es una trisomía que va a afectar el cromosoma 21, ¿no? En el par 21, en vez de haber dos cromosomas, vamos a encontrar tres cromosomas. Las causas del síndrome de Down van a ser tres. En la mayoría de los casos, sobre todo en el 95% de estos, se va a deber a que va a haber una falla en la disyunción de la meiosis. Justamente podemos observar en la parte de la derecha, no sé si podrías agrandar esa imagen, por favor, cómo hay una no disyunción, ¿no? El ADN se replica, podemos ver acá el ejemplo de en la meiosis 1, que están alineados los cromosomas homólogos, luego en la meiosis 1, bueno, cada cromosoma homólogo ya se ha separado y en la meiosis 2, digamos, este cromosoma homólogo no llega a separarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, una célula queda sin cromosoma en esta imagen y la otra célula tiene acá dos cromosomas. Ahora, digamos, eh, luego esta célula, este gameto, que es, acá está, se ve que es un óvulo, se junta con un espermatozoide que ya tiene la carga de un cromosoma, y ahí se forma la trisomía. Entonces, básicamente, uno de los mecanismos del síndrome de Down es la trisomía y se da en el 95% de los casos. Acá tiene que ver mucho la edad de la madre. Se ha observado que cuando las mujeres tienen más de 35 años, las posibilidades de tener un hijo con síndrome de Down aumentan de manera considerable, ¿no? A diferencia de una mujer joven, que el riesgo es mucho menor, ¿no? Las probabilidades de tener un hijo con síndrome de Down es mucho menor. Ah, otra de las causas, que es básicamente un 4% de síndrome de Down, es la traslocación robertsoniana. Como les expliqué anteriormente, eh, este tipo de traslocación va a ser básicamente hereditaria, ¿no? Si una persona es portadora de esta traslocación, sus gametos van a tener este defecto y pueden llegar a tener varios hijos con síndrome de Down, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ay, ya me olvidaba. El 1% de las causas de síndrome de Down son los mosaicismos. Estos mosaicismos, como les dije, son consecuencia de una falla en la disyunción, pero en la mitosis, luego de que ya se haya formado el cigoto. Bueno, justo acá también en la imagen de abajo está mostrado el otro mecanismo muy común, que es la translocación robertsoniana, pero solo representa el 4% de las causas de síndrome de Down. Y justamente acá vemos, ¿no? Cómo hay esta translocación. Siguiente. Ahora, ¿cuáles van a ser las características clínicas de una persona que tiene síndrome de Down? Esta persona va a tener daños tanto a nivel de órganos internos como también externamente. Ya. El cariotipo puede ser, por ejemplo, en una mujer con síndrome de Down, se le coloca 47,XX
más un cromosoma, ¿no? Dejo de compartirse la pantalla. No sé si podrías volver a compartirla, por favor. Repite, por favor. Entonces, el cariotipo de una persona con síndrome de Down, por ejemplo, una mujer va a tener un cromosoma extra, ¿no? Que va a ser 47XX más 21, que indica en dónde está localizado el cromosoma extra. Si es hombre, 47XY más 21. Y como les dije, las complicaciones pueden ser en órganos internos, e incluso una persona con síndrome de Down podría tener mucho mayor riesgo de sufrir cánceres de la sangre, como una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfocítica aguda, que son muy mortales. Además, por ejemplo, en el ámbito neurológico, estas personas eh, tienen propensión a presentar el Alzheimer, pero a edades mucho más tempranas, ¿no? A los 40, 45. Y ya, como les mencioné anteriormente, eh, para que una persona tenga síndrome de Down en la edad materna también es muy importante. Ahora, las características clínicas a nivel externo de una persona con síndrome de Down es que estas personas usualmente tienen una estatura pequeña, un coeficiente intelectual en bajo, eh, pero he leído que, por ejemplo, en los casos de mosaicismo, una persona que tiene síndrome de Down por un mosaicismo, eh, el coeficiente intelectual puede llegar a ser normal, o esta, este coeficiente intelectual no es tan disminuido como en las personas que, por ejemplo, tienen síndrome de Down, ya sea por translocación robertsoniana o falla en la disyunción en la meiosis. Eh, otra, otra característica clínica muy importante es que hay una implantación baja del cabello, del pabellón auricular, y esto también se manifiesta en recurrentes infecciones en el oído, como la otitis media. Em, También puede haber un pliegue eh, en el epicanto, o sea, a nivel de los ojos, y esto hace que la persona sea como que tenga rasgos algo facial, algo asiáticos, ¿no? Sean como que algo más achinaditos. Ahora, por ejemplo, en la palma de la mano de un paciente con síndrome de Down, también es muy importante verlo, porque a diferencia de las personas normales, que nosotros cuando doblamos nuestra mano, vamos a llegar a formar dos pliegues, pero ellos solo van a llegar a tener un pliegue, un único pliegue transverso. Luego también los dedos de sus manos de estos pacientes pueden ser mucho más cortitos que una persona normal. Incluso eh, los dedos de las manos, sobre todo el segundo dedo y el cuarto dedo, pueden estar doblados, ¿no? Como se ve en la imagen. Ahora, em, por ejemplo, estas personas también suelen tener hipotonías, ¿no? Hipotonías, pueden también ser obesas. Ahora, en cuanto a los órganos internos, eh, uno de los más afectados o donde podemos ver bastantes malformaciones es a nivel cardiológico. Y bueno, también a nivel inmunológico, ¿no? Se dice que estas personas, su respuesta inmune es mucho más baja. También estas personas son mucho más susceptibles a tener hipotiroidismo. Estas personas también pueden tener malformaciones gastrointestinales como atresia duodenal, eh, atresia esofágica. Pueden tener también malformaciones urogenitales. Siguiente, por favor. Ahora, eh, también hay otro síndrome eh, que es conocido como síndrome de delección del cromosoma 22 del brazo Q, del brazo largo.
de la región uno, mm, de la banda uno y de la subbanda 2. Este síndrome va a afectar básicamente la formación de la cara, el corazón, el timo y las glándulas paratiroideas. Este espectro de la acción va a abarcar síndromes que antes se consideraban independientes, pero hoy se sabe que están relacionados con la misma etiología, ¿no? Que es la delección del brazo Q del cromosoma 22. Y acá, por ejemplo, podemos observar el síndrome de Dijkstra y el síndrome de velocardiofacial, que son los más conocidos. En cuanto a las características clínicas, una persona con delección a este nivel del cromosoma puede tener cardiopatías, porque les dije que este síndrome afecta el corazón. Cardiopatías congénitas, también pueden tener anomalías del paladar, porque este síndrome afecta a la cara. Eh, Puede haber hipoplasia tímica, porque se afecta el timo, o hipoplasia paratiroidea. Eh, bueno, el síndrome de Dijkstra, que es uno de estos espectros de la delección del cromosoma 22, se va a caracterizar porque los linfocitos T van a estar disminuidos, justamente por esta hipoplasia tímica, ¿no? También va a estar caracterizado porque va a tener hipocalcemia. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoplasia de las glándulas paratiroideas. Se sabe que las glándulas paratiroideas secretan la paratormona que hace que los niveles de calcio a nivel de sangre se conserven, ¿no? Dentro de los valores normales, pero si estas glándulas paratiroideas están defectuosas, entonces va a haber hipocalcemia. Ahora, acá en la parte de la derecha les he mostrado la imagen de una persona eh, con, este, con esta delección de cromosoma 22, ¿no? Eh, se va a se va a caracterizar esta persona porque va a tener hipertelorismo. ¿Qué es hipertelorismo? Que es básicamente los ojos van a estar muy separados, ¿no? También puede sufrir cierta apotosis palpebral. La apotosis es básicamente cuando los ojos están como que medio caídos, medio adormilados, los, pár- los párpados van a cubrir esa parte, ¿no? Esas personas pueden tener malformaciones en la oreja, como también puede sufrir implantación mm, baja de la oreja. También pueden tener micrognatia, es decir, su mandíbula va a ser mucho más pequeño y su puente nasal va a ser alto y ancho, a diferencia del síndrome de Down, que el puente nasal en el síndrome de Down es aplanado, ¿no? También estas personas con delección de este cromosoma van a tener anomalías a nivel del paladar. Siguiente. Ahora, otra de las anomalías somáticas más comunes es la trisomía 18. Esta es una incidencia como que está en segundo lugar. En primer lugar estaría como el síndrome de Down, como una de las anomalías más frecuentes. Después está el síndrome de eh, básicamente es un mecanismo de formación, también sería la falla en la disyunción en la meiosis, ¿no? Y podemos observar tres cromosomas en, en el par 18, es decir, es una trisomía. Eh, una persona con síndrome de Edwards se va a caracterizar, eh, por ejemplo, a nivel de la cabeza, esta persona va a tener microcefalia. Sin embargo, la parte occipital de su cabeza va a ser muy prominente. También va a tener una implantación baja del oído. También puede tener micrognatia, es decir, la mandíbula va a ser muy pequeña, va a ser pequeña. Eh, Estos bebés también pueden llegar a tener problemas en el paladar. Eh, a nivel de órganos internos, estas
personas también pueden tener malformaciones a nivel cardíaco, como la tetralogía de Fallot. También su diafragma puede tener alguna hernia a nivel urinario. eh, Pueden tener malformación de los uréteres, el riñón, también pueden tener riñón en herradura. Y bueno, a nivel de los pies, algo muy característico que ellos tienen es un pie, los pies como que están doblados. ¿Cómo les podría explicar? A ver, no sé si han visto unas sillas que tienen balancín. Entonces, las sillas que tienen balancín, entonces sus pies van a ser como un balancín. Un momento, por favor. Ya, perdón por la interrupción. Entonces, este, básicamente esas van a ser las características. Ahora, otra característica muy importante es la forma de los dedos. Ya, perdón por la interrupción. Bien, los niños que tienen síndrome de Edward van a tener como que una característica muy importante en sus manitos. Sus manos, como ven en la imagen, van a estar cerradas en puño. Estos bebés suelen tener estas manos de manera constante, cerradas. Y puede haber una superposición de los dedos, ¿no? Sobre todo del segundo dedo, que es el dedo índice, por ejemplo, en el tercer dedo, y el último dedo, que es el meñique, se superpone en el cuarto dedo, como ven en el imagen. Y siempre lo tienen cerrado, a la manita. Ya, eh, estos pies, no sé si han visto esas sillas mecedoras que les ponen a los bebitos. O bueno, también hay algunas cunas que son como mecedoras. Entonces, estos pies como que adoptan esa forma de mecedora, ¿no? O sea, hay como que una convexidad en la planta de estos pies. Siguiente. Ah, ya, me olvidaba. El síndrome de Edward tiene una baja tasa de supervivencia al primer año de vida, así como en el síndrome de Patau. Estos niños suelen fallecer en las primeras semanas o en los primeros días, ¿no? El síndrome de Patau es una trisomía que también está localizado en el cromosoma número 13. Mm, Acá el pronóstico es que su supervivencia usualmente es de 5 días. Bueno, tanto la trisomía 13 como la 18 como la 21 están muy relacionados con la edad materna, ¿no? Ya que los mecanismos principales de, de estas trisomías básicamente van a ser la falla en la disyunción en la meiosis. Eh, ¿Cómo se va a caracterizar un niño con síndrome de Patau? Va a tener microcefalia, malformaciones en el oído, pueden tener ojos muy pequeños, eso se llama microftalmia. También pueden tener colobomas. Colobomas son como que ven ese ojo. Eh, los colobomas básicamente como que dan esa apariencia, ¿no? También pueden tener micrognatia como los bebés en el síndrome de Edwards, pueden tener mm, quistes en los riñones, poliquistosis renal, y estos niños también suelen tener polidactilia, es decir, pueden tener varios dedos, ¿no? 6, 7 dedos.
Pueden tener también hemangiomas capilares en la piel, también tienen defectos cardíacos y ya. Siguiente, ahora vamos a hablar de las enfermedades citogenéticas eh, que afectan a los cromosomas sexuales. Siguiente, eh, uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Klinefelter. Su etiología es usualmente debido a que no hay una distinción de cromosoma sexual durante la meiosis, o sea, dos cromosomas sexuales, por ejemplo, de la línea materna, eh, y se unen con un cromosoma de la línea paterna que es el Y. O sea, hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. Y bueno, este tipo de anomalías también están asociados con una edad avanzada de la madre. El cariotipo va a ser básicamente una persona tenga 47 cromosomas, ¿no? Dos X y un cromosoma Y. Es raro que una persona con síndrome de Klinefelter tenga 48 cromosomas, es decir, tres cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, en, cuando se analizan sus células, se va a observar el cuer- cor- corpúsculo de Barton va a estar presente, ¿no? Su fenotipo externo va a ser como de una mujer. Ah, ahora, ¿cómo se van a caracterizar estas personas que tienen síndrome de Turner? Eh, Van a tener una estatura muy alta, eh, van a tener poco vello facial, eh, también poco vello en zonas en las que los hombres tienen bastante vello, en esas zonas ellos no van a tener tanto vello. Pueden tener también ginecomastia. Estas personas a nivel cardíaco pueden sufrir de prolapso de la válvula mitral. Va a haber una hipoplasia del testículo que va a reducir de manera considerable la fertilidad de estas personas. También en edades avanzadas, o sea, más de 40 años, estas personas pueden tener más riesgo de sufrir osteoporosis, ¿no? Tienen más riesgo de sufrir osteoporosis. Eh, y bueno, estas personas tienen un hipogonadismo primario. ¿Qué significa un hipogonadismo primario? Que las gónadas no van a estar funcionando, no se va a producir espermatozoides, no se va a producir una buena cantidad de testosterona, no va a haber, de hecho va a estar disminuida la testosterona y eso va a hacer, ¿no? Que se manifieste en escaso vello corporal, por ejemplo, estas personas llegan a ser altas también, porque la testosterona a cierta edad y a ciertos niveles, como que hace que la persona eh, deje de crecer tanto, ¿no? La testosterona hace que los huesos también como que maduran rápidamente, entonces esas personas como tienen poca testosterona pueden llegar a crecer más y por eso también es que tienen extremidades muy largas, porque sus huesos llegan a ser largos, ¿no? Y como les dije, el nivel de producción de testosterona va a ser bajo, pero la glándula hipófisis, al ver que los niveles de testosterona son bajos, va a empezar a producir bastante eh, una hormona que se llama la folículo estimulante y la hormona luteinizante también. Y estas hormonas van a estar a niveles demasiado altos. Siguiente. Y justamente acá podemos observar dos imágenes de personas que tienen síndrome de Klinefelter. Como ven, tienen ginecomastia, tienen escaso vello corporal, tienen extremidades muy largas, el patrón de los vellos a nivel púbico también sigue un patrón más femenino que masculino.
tienen un micropene, los testículos también son pequeños y a nivel histológico, lo que también podemos ver en los túbulos seminíferos es, en la parte de arriba está un túbulo seminífero de una persona que tiene síndrome de Klinefelter y abajo está la imagen de un túbulo seminífero normal. Arriba lo que ustedes pueden ver básicamente va a ser túbulos seminíferos con escasas células seminales, casi no hay. Se sabe que las células de Leydig están en el intersticio. Acá podemos ver el intersticio repleto de células de Leydig. Hay una hiperplasia de células de Leydig, ¿no? ¿Por qué hay una hiperplasia de estas células de Leydig? Justamente por la respuesta, ¿no? A que hay a que hay un nivel muy bajo de testosterona. Entonces, como que estas células de Leydig empiezan a proliferar, pero aún así, o sea, no es suficiente la cantidad de testosterona que produce. Y bueno, acá podemos ver también que los túbulos seminíferos tienen un tamaño mucho más pequeño a diferencia de un túbulo seminífero normal. Y, y bueno, el siguiente, ello sería en cuanto al síndrome de Klinefelter. Un dato extra que me está olvidando del síndrome de Klinefelter es que este síndrome se detecta a veces en edades un poquito avanzadas, ¿no? Eh, Cuando ya está entrando a la pubertad, así, porque como les dije inicialmente, pasa usualmente desapercibido en la niñez. Eh, a diferencia del síndrome de Turner, ¿no? Que este síndrome de Turner sí se puede identificar desde la niñez. Este síndrome de Turner tiene como causa la no disyunción durante la meiosis o no disyunción durante una mitosis de una célula embriológica, pero sobre todo se debe a una disyunción que no hay en la meiosis. Ahora, ¿cuáles van a ser las características clínicas de una persona con síndrome de Turner? Esta persona va a tener una implantación mucho más baja del cuero cabelludo, eh, va a tener como un cuello alado, un cuello alado. eh, También podría tener ciertas anormalidades a nivel cardiovascular, como la coartación de la aorta, ¿no? Eh, Estas personas también podrían tener malformaciones a nivel renal y a nivel enteroureter. Por ejemplo, acá vemos una imagen de un riñón en herradura, ¿no? Am, Hay algo muy importante de estas personas es que también van a tener una disgenesia condadal, ¿no? El ovario de estas mujeres con síndrome de Turner va a estar fibrosado, va a estar bastante fibrosado y no va a producir ovocitos. Y estas personas tampoco menstruan y son eh, infértiles, ¿no? Tienen amenorrea primaria y son infértiles. También son más susceptibles a sufrir osteoporosis. Siguiente. Me he olvidado, las mujeres con síndrome de Turner tienen una estatura pequeñita, ¿no? Y a ellas sí desde niñas, incluso cuando recién nacen, eh, se puede sospechar clínicamente que puede tener síndrome de Turner. Siguiente. Ahora sí, estas son las bibliografías que he consultado. Espero que les haya gustado la ponencia. Gracias y más bien mil disculpas por las interrupciones que han podido surgir.